Ahora sí, ¿cómo están? ¿Bien? Qué gusto verlos, qué gusto verlos. Ya tenía mucho que no pasaba por aquí. Ayer tuvimos un tiempo increíble con matrimonios. Este lugar estaba lleno de matrimonios. Quiero que reconozcamos a todas las personas que sirvieron en matrimonio. Hicieron de este lugar algo precioso, romántico. Pueden pararse los anfitriones que están por aquí, que el día de ayer estuvieron sirviendo. Vamos a reconocerlos a todos con un fuerte aplauso, a sus líderes. Qué bonito. Dios les bendiga y les siga multiplicando. Y la verdad que sí, fue algo increíble. Estos 2 días también, antier, el viernes, tuvimos nuestro primer evento de matrimonios en San Diego, y fue también algo muy bonito, muy rico, muy cálido. Y bueno, y me encanta ser parte de todas las cosas que Dios está haciendo en su obra, ¿verdad? Y me toca dar este día: amor más acción es igual a compasión. Y quiero que antes de que empecemos con el tema, pongamos este tiempo en las manos de Dios. Te voy a pedir que pongas tus manos en tu corazón y que oremos. Bendito Padre Celestial Todopoderoso, te damos muchas gracias por este día. Gracias por la vida, por el regalo de la vida, por traernos. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y te pedimos que seas tú paseándote en este lugar, alrededor de cada persona, desde el más joven hasta el más adulto. Fortalece. Yo te pido por aquel que está cansado, tú renueves sus fuerzas. Yo te pido, amado Espíritu Santo, por aquel que viene afligido, este mensaje sirva para darle aliento de esperanza. Lo ponemos en tu tiempo y en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, esta serie ha estado muy bonita porque Dios nos enseña a amar. Nosotros pensamos que sabemos amar, pero no sabemos amar. Amamos con lo que nosotros tenemos. Entonces el amor nuestro está demasiado lejos. Di conmigo, demasiado lejos a lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Y una de las acciones del amor es la compasión. ¿Y qué es la compasión? Pues la compasión es precisamente un hecho, una acción del amor. No amamos si no somos compasivos, y ser compasivo implica muchas cosas. Vamos a hablar este día de lo que es compasión, y yo le pido al Espíritu Santo que habla a tu corazón y tú puedas ver si eres una persona compasiva, si no eres una persona no compasiva. Y entonces te vas a dar cuenta, porque amor y compasión van de la mano. Yo no puedo decir amo y no ser compasivo. Nosotros tenemos una idea a lo mejor de lo que es ser compasivo, pero quiero que te preguntes si eres compasivo. Los que están casados con tu esposa, con tu esposo, eres compasivo o compasiva con tus padres, eres compasiva o compasivo con tus hermanos, eres compasivo con tus amigos, eres compasivo con tu familia. Eres compasivo contigo mismo, te brindas compasión. Eres compasivo con la familia de la fe. Bueno, pues, ¿qué es compasión? La compasión es un valor que conjuga la empatía, ahorita voy a hablar un poquito más de esto, y la comprensión hacia el sufrimiento de otros, ¿sí? No es lo mismo decir pobrecita a empatizar con ese sentimiento que la otra persona está teniendo, ¿sí? La palabra compasión se deriva del griego simpatheia, y la etimología de esta palabra indica sentimiento de empatía. Entonces, una persona compasiva es una persona empática. ¿Estamos? Ayer nosotros en matrimonios hablamos mucho acerca de la empatía. Qué importante es ser empático en la pareja. La compasión, hazte cuenta que yo me solidarizo con lo que el otro está sufriendo o con la que la otra persona está pasando. Es aprender a ponerme en los zapatos del otro o de la otra persona. Vivimos en un mundo que es egoísta,
La gente se ha vuelto bien fría. Tú ves las necesidades, nosotros que tenemos que atravesar, cruzamos la línea, todo, parece, ya cuando tú, para venir a playa, parece una cosa impresionante. Ya te encuentras a niños, te encuentras a mujeres, te encuentras a varones, te encuentras a todo mundo indigente, sin techo, con el techo de colchón, otros con el techo de una cobija. Si eso no te duele, porque es un ser humano y es tu prójimo, entonces quiere decir que no eres una persona compasiva. Si no te duele ver a alguien que enseña su pierna, que está toda enferma, y muchos dicen, pero ¿por qué le voy a dar dinero a esa persona? ¿Para que se lo gaste en drogas? Yo no sé, pero si eso no te duele, entonces no hay compasión. La compasión es mucho más allá. Compasión no es sentir lástima. Hay una gran diferencia entre compasión y lástima. Cuando nosotros sentimos lástima por una persona, hazte cuenta que le estamos mandando un mensaje de inferioridad. No es lo mismo ver una persona que estás en un crucero y una persona se cae en el mar, o estás en un barco y una persona se cae en el mar y decir, pobrecita, se cayó en el mar. Agarrar y tirarte al mar para rescatar a la persona. Son dos posturas muy diferentes, ¿ok? Una es de lástima. Ay, pobrecito, ay, pobrecita. Y la otra es de acción. La compasión es una acción. Y la compasión es algo que se necesita practicar en todo tipo de relación. Se necesita practicar en los matrimonios, se necesita practicar los hijos con los padres con los hijos. Se necesita practicar con todo ser humano. En cualquier relación la compasión es importante. Tenemos que aprender a ser compasivos, ver las necesidades del otro, ponernos en sus zapatos. Y la mejor manera para poder comprender a un ser humano es precisamente poniéndome en los zapatos de esa persona. Y la Biblia me habla de ser compasivo. ¿Sabes que Jesús fue compasivo? ¿Y es compasivo? Amén. Solamente alguien nada más lo sabe. La compasión de Jesús por sus discípulos, por las multitudes, es algo que la Biblia me habla de ello. Todos los que estamos aquí amamos a Cristo. Todos los que estamos aquí necesitamos de Jesús. Todos los que estamos aquí admiramos a Jesús. Todos los que estamos aquí esperamos a que Jesús venga por su iglesia, por todos nosotros. Y los que están como yo muero morir para encontrarme con Él. No le temo a la muerte, ¿no? Es otro rollo, ¿verdad? Pero todos los días tú ves que hay gente que dice, no, y tengo que vivir porque quiero ver a mis nietos. No, yo los veré en el cielo. Yo no tengo ese rollo, ¿verdad? Estoy tan convencida de la presencia de Jesús en mi vida. Estoy tan convencida de esa relación que tengo con Cristo, que lo que más todo mi ser anhela es encontrarme con Él cara a cara. Pero Jesús muestra un ejemplo de compasión en Marcos 6. Él era compasivo con sus discípulos y también era compasivo con las multitudes. Marcos 6, en la Valera 60, Marcos 6 es un capítulo bastante extenso. Después tú léelo cuando tengas tiempo en la casa para que puedas entender un poquito el contexto. Dice Marcos 6:30 que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Antes de eso, Jesús ya los había mandado a ellos ir de 2 en 2 y los había ungido y les había dado el poder de su Espíritu Santo para que ellos fueran a lugares en el nombre de Cristo Jesús, sanaran enfermos, ellos fueran a lugares, ministraran a personas y demás. Ya Dios les había dado el poder y los había mandado de 2 en 2. Entonces Marcos 6:30 nos relata que los apóstoles se juntaron con Jesús, o sea, ellos ya fueron a esa misión y regresan y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar al desierto y descansen un poco.
porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar del desierto. Y yo me puedo imaginar esta escena. Yo no sé tú, cuando leo la Biblia, me estoy imaginando esos tiempos. Yo me estoy imaginando a los discípulos contándoles a cuántos habían sanados, a cuántos habían liberado, las experiencias que habían tenido, lo que se encontraron en el camino. Y también estaban tristes, porque en ese mismo capítulo, en Marcos 6, me dice que se enteraron ellos de la muerte de Juan el Bautista, que era primo del Señor Jesús, primo hermano de Jesús. Entonces, yo me imagino también la tristeza, ¿no? Cuando se enteran que decapitan a Juan el Bautista y muere, etcétera, ¿verdad? Y ellos por eso ni quisieron comer. Y Jesús todo lo ve. Nuestro Señor Jesús todo lo sabe. De Él tú y yo no nos podemos esconder. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe cuando tú tienes una enfermedad. Él sabe cuando tú tienes un problema. Él sabe cuando tu corazón está en desesperanza. Incluso Él sabe cuando tú tienes hambre. Jesús lo sabe absolutamente todo. Y Jesús tiernamente le dice en Marcos 6:31, vengan, vamos a un lugar en el desierto y vamos a descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían. Estamos hablando de multitudes. No tenían tiempo ni de comer. Vengan, vamos a descansar, le dice. Y ellos pues vienen a rendirle cuenta pues al maestro de todo lo que habían hecho y demás. Y Jesús les recomienda descanso. Wow. A lo mejor tú lo lees así, pero yo me imagino que Jesús antes pudo ver el rostro de cada uno de sus discípulos. Y sabes una cosa, que cuando tú te detienes a ver el rostro de alguien, eso también genera compasión y te mueve a ver la necesidad de esa persona. Él tuvo compasión por sus discípulos. Y voy a continuar. Y dice en el verso 32 que se fueron solos en una barca a un lugar en el desierto. Los que estuvimos en el 2022 en Israel, estuvimos en ese lugar donde se dio el milagro de Marcos 6. Y estuvimos en la barca. ¿Se acuerdan los que fuimos a Israel y vivimos ese momento? Y fue, wow, tremendo, muy emocionante. Dice que se fueron solos en una barca a un lugar del desierto, en Galilea. Pero muchos lo vieron ir. O sea, estás hablando de los espectadores, estás hablando de que Jesús ya era una figura pública, mucho más que un influencer, ¿verdad? Era el que hacía los milagros, el que sanaba todo. Yo me estoy imaginando a la gente decir, allá va el que resucitó, aquel allá va el que, al que estaba endemoniado, ¿te acuerdas el que estaba endemoniado? Allá va el que lo liberó de todos los demonios, allá va el que hace los milagros, allá va el que le dio la vista al ciego, aquel que no podía, el paralítico que no podía caminar, allá va. Yo me estoy imaginando las multitudes. Acuérdate que la gente se amontona hasta para ver un cantante que lo único que hace es cantar. ¿Estamos? Y se muere por tocar al cantante, ¿sí o no? Y por estar cerca del cantante. Ahorita, imagínate lo que tenía Jesús en su presencia. Imagínate la luz tan grande de Él. Imagínate el poder que salía de Él, ¿sí? Y la gente pues quería eso, entonces no lo dejaban solo ni un momento. Estaban ahí, luego al tanto. Y dice que muchos fueron allá a pie desde sus ciudades. Recuerda que no había autobús, mucho menos Uber, ¿no? Era a pie. Caminaban, pero caminaban muchísimo, ¿sí? Y salió Jesús y vio una gran multitud. Di conmigo, una gran multitud. Pero ahora di esto, y tuvo compasión. Y esa misma compasión es la que tiene de ti, ¿eh? Esa misma compasión es la que tiene de mí. Y dice, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle cosas. Mira, nosotros muchas veces buscamos al Señor para que haga el milagro. Y Dios dice, antes de hacer el milagro yo lo puedo hacer todo en ti. Pero antes de hacer ese milagro yo quiero equiparte a ti.
Empezó a enseñarle cosas, como lo que ahorita estamos todos aquí, ¿verdad? Estamos aprendiendo de la palabra. Dios primero nos enseña. Antes del milagro, Dios ama equiparte con el alimento espiritual. Cada vez que tú vienes el domingo, adoras a Dios, recibes la palabra de Dios, la enseñanza. Todo eso no va nada más a tu mente, va a tu espíritu. Acuérdate que tú y yo somos seres espirituales. Acuérdate que todos nosotros los que estamos aquí vamos a morir. Y no es lo material, la carne, lo que va al cielo. Es el espíritu el que va al cielo. Y cada vez que tú y yo estamos unidos, reunidos en su presencia, adorándole, recibiendo el alimento espiritual, el espíritu está siendo edificado. Amén. Tu espíritu está siendo identificado, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Porque la palabra de Dios es la única. Nada puede edificar tu espíritu, escucha esto, más que la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Cuando hay un espíritu, esto no está en mis notas, pero quiero hacer un paréntesis para poderlo compartir. Cuando hay un espíritu edificado por la palabra de Dios, estamos hablando de que es un espíritu fortalecido. Es un espíritu fortalecido. Y cuando tú tienes un espíritu fortalecido, tienes una fe que te atreves a creerle por todo. Entonces, quería decirte esto, cierro el paréntesis de lo importante que es congregarnos cada domingo, adorar a Dios y recibir lo que Él te va a dar por medio de su predicador. Marcos, en este pasaje, no me da todos los detalles de este hecho, pero Juan sí. Si nos vamos a Juan 6:2, dice que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. O sea, en pocas palabras, esta multitud que le seguía a Cristo era por un interés. No era porque le amaba al Señor. No era porque querían tener un Salvador. No, estaban ahí porque ellos querían las señales que Jesús hacía. Estos seguidores eran imprudentes, ¿ok? Acuérdate cuando rompieron el techo para traer el paralítico. No les importó el techo de la casa. Ellos se metieron a fuerza, rompieron el techo porque ellos querían que el paralítico fuera sano. Estos seguidores solamente estaban buscando lo suyo. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que esta multitud eran los que después iban a gritar: crucifícanle, crucifícanle. Toda esta multitud de seguidores que tenía. Pero la compasión de Jesús es tan extraordinaria. Tan hermosa la compasión de nuestro Señor, que Él sabía lo que estaba en el corazón de ellos y los ve con lentes de compasión. Él no ve las intenciones. ¿Sabes? Jesús es tan compasivo que no ve las intenciones cuando tú le fallas, cuando tú y yo le fallamos. Es tan compasivo que nos ve con otros lentes que tú y yo no alcanzamos a poder ponernos para ver con ese amor tan perfecto. Jesús no vio las intenciones, Jesús no ve tus intenciones. Jesús es movido por la necesidad de lo que hay en tu corazón. Él dijo: estas ovejas, estas multitudes están como ovejas sin pastor. Si tú piensas que eres desapercibida y desapercibido para el Señor, te tengo una noticia en este día. No le creas esa mentira al enemigo de tu vida, porque Dios te ama y tu necesidad Él la está viendo. ¿Cuántos dicen amén? En esa multitud esa multitud que movían el corazón de Dios, estaban todo tipo de gente. Eran gente sin rumbo,
Eran gente que a lo mejor seguían a otros para ver el milagro porque no lo podían creer. Eran gente que a lo mejor muchos de ellos no tenían propósito de vida, no tenían esperanza, no tenían consuelo. Y dice la palabra que le empezó a enseñar cosas. Me encanta. Y le empezaba a enseñar acerca de las necesidades espirituales. Y hay algo que tú debes de saber y la Biblia me enseña. Antes de que venga el milagro a mi vida, Dios me quiere enseñar para llevarme a la necesidad espiritual. Por ejemplo, lo que hicieron ayer los matrimonios. Ayer en la noche que tuvimos aquí el sábado tan bonita de matrimonios, y allá en San Diego el viernes. Lo que el Señor, a lo mejor los matrimonios querían el cambio ya, pero lo que el Señor quiere es equipar a los matrimonios con una enseñanza. Preparar a los matrimonios con una enseñanza. Eso es lo que el Señor quiere. Y muchas veces nosotros somos tan, no sé, tan necios. Queremos que las cosas así a nuestro ritmo, a nuestro momento, a nuestra manera. Se nos olvida que somos espirituales. Se nos olvida que hay un Dios creador. Se nos olvida que un día me voy a ir con Él por toda la eternidad. Se me olvida mi encuentro favorito. Se me puede olvidar eso. Entonces quiero así. Ay, no, Señor, no me enseñes. No necesito ir el domingo. Cada que nos perdemos los domingos de venir a la iglesia, nos estamos perdiendo un alimento precioso que Jesús quiere darnos. Porque Él en cada iglesia habla de una manera diferente. A cada iglesia Él le habla lo que la gente necesita escuchar. Y eso se llama compasión. Él conoce las necesidades de nuestros corazones. Él sabe el que viene herido. Él sabe el que viene cansado. Él sabe el que estaba a punto de suicidarse, de quitarse la vida. Él sabe el que viene sin esperanza. Él sabe todo, absolutamente todo. Dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si la gente tan solo hiciera hincapié en esto, qué importante es el alimento espiritual. Yo no sé lo que mañana yo vaya a enfrentar. Es más, yo no sé lo que en esta semana yo enfrente. Pero lo que yo sí sé es que Dios me está preparando hoy domingo con su palabra que se llama compasión, para que yo aprenda a ser compasiva. Me está equipando de algo que a lo mejor después yo lo tenga que poner en práctica. Así de sencillo. Eso tiene que ser algo que lo tengo que tener aquí en la cabeza y grabármelo. En esa multitud estaban todos. Estaban los enlutados, los divorciados, los adictos, los pornográficos, los que tenían problemas de identidad, los corruptos, los borrachos, los ávaros, los ansiosos, los deprimidos, los afanosos, los solos, los quejosos, los crueles, los egoístas, los orgullosos, los huérfanos, los contentos, los enfermos. En esa multitud estabas tú y estaba yo. Y esa es la multitud que mueve el corazón de Cristo a la compasión. Hay dos cualidades muy grandes en Jesús: el amor y la compasión. Y hay dos tremendas deficiencias en nosotros como seres humanos: la insensibilidad y el egoísmo. Cristo vio a esta multitud como ovejas sin pastor. Y después que Jesús les llena su alma con el alimento, después de eso, entonces, porque acuérdate que cuando Dios te ve con una necesidad, lo primero que quiere es levantar tu espíritu, llenarte de Él. Es bien bonito cuando tú y yo somos llenos de Él. Que tan solo, no importa si tengas un día con Él, no importa si tengas 20 años, no importa el tiempo que tú lo conozcas, no importa. Pero tan solo cuando tú le clamas y le dices: Señor, ven, Él es fiel y viene y te llena.
y te llena de una manera hermosa y milagrosa. Señor, no tengo fuerzas, Él viene y te las renuevas. Señor, no sé qué hacer con esta situación, Él viene y la hace, porque Dios es todopoderoso. Pero antes de eso, quiere dar el alimento espiritual. Dice Marcos 6 que despidieron a los discípulos. Dice Marcos 6:36 que Jesús, los discípulos le dicen a Jesús: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y Jesús les responde en el verso 37: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿cómo, Señor, si aquí no hay nada y aquí hay como 5,000 gente? ¿Cómo es posible? 5,000 varones sin contar mujeres y niños. O sea, estamos hablando de una multitud cerca de 10,000 gente. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. 200 denarios en ese tiempo, más o menos equivalía al salario de 8 meses de trabajo. Entonces los discípulos estaban preocupados, era tarde, el texto de Marcos no me da detalles, pero Juan sí. Me voy a Juan 6:6 y me dice que Jesús hace esto para probar el corazón de sus discípulos. Los discípulos estaban en un campo de entrenamiento y tenían que ser. ¿Quiénes son líderes? Los que son líderes saben que estás en un campo de entrenamiento. Y tu corazón tiene que ser probado por Dios. Siempre, porque la palabra me lo enseña. Y Juan 6:6 dice que Cristo lo hizo para probarlo. Dice el verso: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él quería probar la fe de sus discípulos. Jesús es Dios, Dios hecho hombre. Él sabía que iba a multiplicar lo que había. Y Felipe le respondió: 200 denarios, ahí en Juan, 200 denarios de pan, le dice Felipe, no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Señor, ¿estás viendo? Estamos hablando de una multitud de 10,000. Señor, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Y Jesús responde: ¿cuántos panes tienes? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Me voy a Marcos 6 y Jesús les da una orden y le dice: mándalos a que se recuesten a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó el Señor los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Todos. 5 panes, 2 peces. Dios, la compasión de Dios provocó un milagro extraordinario. Y cuando tú y yo tenemos amor y compasión, vamos a provocar también milagros extraordinarios. Los discípulos estaban en una actitud pesimista. ¿Cómo le vamos a hacer? No nos alcanza. Y mucha gente hoy día tiene esa actitud pesimista. Mucha gente dice: ay, Dios no me escucha mi oración. Dios ya se olvidó de mí. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Y yo te puedo asegurar una cosa: que Dios siempre ha estado ahí. Aún cuando no le conocíamos, Dios ha estado ahí. Ay, no, qué flojera. No hay que ir a la iglesia. Cuidado, te pierdes una bendición que es alimento espiritual. ¿Estamos? Dios siempre ha estado ahí. ¿Y quieres que te diga qué genera una actitud pesimista?
lo único que genera una actitud pesimista, déjame indagar un poquito en esto, es una actitud de queja. Es cuando una persona se está quejando por cosas que ni al caso. Eso, ay, ¿por qué? Ay, no, qué flojera, el tráfico, 2 horas para llegar acá hasta Playas. Ay, está horrible. Y después la salida. Ay, no, mejor hace frío, hace lluvia, mejor nos quedamos viendo Netflix. Está bien que veas Netflix después de la iglesia si quieres. Porque Netflix no alimenta tu espíritu. Todos los que están aquí hoy, yo sé que van a salir equipados con algo que se llama compasión, que solamente Dios puede dar. Y los que no vinieron seguirán atorados por muchos años de su vida, en sus relaciones y en toda su dinámica de vida, sin poder aprender qué es ser compasión. Cuando tan solo un elemento de poner acción, que es compasión, puede resucitar cualquier tipo de relación. ¿Estamos? Es el mismo Dios el que estoy predicando. Es el mismo, Jesús es el mismo. El mismo. Completamente el mismo. Una actitud pesimista genera fe pesimista. La fe pesimista obviamente nunca va a ver a Dios ni el poder de Dios. ¿Sabes? La fe pesimista está en las personas egoístas. La fe pesimista está en aquellas personas que nada más se acercan a Dios. Dame, quiero, no me das, me enojo. Una fe inmadura es una fe pesimista. La fe pesimista es ingrata, son personas ingratas, demasiado ingratas. Y donde hay ingratitud, dice la Biblia que hay dureza del corazón. La fe pesimista se olvida de ese Dios todopoderoso, grandioso, que conectó conmigo en el momento de mi necesidad. La fe pesimista se olvida de ese Dios que me levantó del lodo, me vistió, me limpió. Y como ya estoy limpia, no me importa y me vuelvo a ensuciar. La fe pesimista duda. La fe pesimista se vuelve crítica. La fe pesimista, claro que impide los milagros de Dios, los milagros extraordinarios que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Es una fe condicionada. Es una fe donde me siento más que Dios. Es una fe donde le reclamo a Dios y me peleo con todo. Es una fe que enferma, seca los huesos, seca el espíritu. Yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que aquí no hay nadie con una fe pesimista. La fe pesimista es una fe condicionada. Es horrible ver gente enferma y ayer lo hablábamos. Hay enfermos que estamos en un mundo. Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, que Él había vencido el mundo. Estamos en un mundo caído, donde tengo que estar sano para enfermarme y vivo para morirme. Pero hay otras personas que se enferman por la amargura de su corazón. Están tan secos de amor. Están tan secos de gratitud. Están tan secos en su relación personal, espiritual con Dios, que son personas que mueren secas, consumidas por enfermedades, pero porque ellas mismas lo provocan. Qué fuerte, ¿no? Pero lo tengo que decir. Son realidades, ¿eh? La fe pesimista obviamente no ayuda a que seamos compasivos. Porque te tengo una noticia, ¿eh? Dios no puede trabajar en un corazón egoísta. ¿Cuántos dicen amén? Un corazón que solo ve su rollo, un corazón que solo ve lo que necesita. Dios no puede trabajar en un corazón así. Es un corazón que se cierra y le dice a Dios: no te ocupo. Dios es más glorificado en nuestras necesidades cuando le digo: Señor, te ocupo, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, me cuesta trabajo. Señor, enséñame. Señor, sola me doy de topes
porque me doy cuenta que no puedo, pero si tú me ayudas, entonces sí voy a poder. Dios necesita que nosotros le clamemos nuestras necesidades para poder experimentar la suficiencia de Cristo. Escucha esto muy bien. Cuando tú y